Bien, lo anunciado, vamos a conversar ahora con el embajador Nicolás Roncagliolo Higueras sobre La Paz, cómo van todos los proyectos, todas las cosas que se plantearon hacer cuando se firmó la paz, desde que se firmó la paz con el Ecuador en 1998. Embajador Higueras, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo va? Bueno, hay diferentes aspectos en esta paz, por supuesto. Tiene que ver, obviamente, entre otras cosas, con la frontera, ¿no? Colocar los hitos. ¿Puede explicar, por ejemplo, para beneficio del público, lo que es la diferencia entre delimitación y demarcación de la frontera? Bueno, buenas noches. Permítame primero dar un cordial saludo a toda la audiencia. Doctor Francisco Belaunde. Actualmente ejerzo la dirección de la revista Faro, que es la revista electrónica de la Asociación de Funcionarios Diplomáticos en Retiro, que justamente estamos divulgando temas de diversa calidad en las relaciones internacionales, entre los cuales está justamente este tema del proceso de paz y el cierre de la conclusión de la demarcación. Bueno, respecto a su pregunta, en todo proceso de negociación límites hay una etapa en que ambas partes se ponen de acuerdo a través de tratados y establecen el límite, es decir, la línea por la cual se va a trazar la frontera. Eso se coloca justamente en determinadas características en los convenios que luego tienen que ser llevados al terreno. Por eso se llama la colocación de los hitos en la frontera, la fijación en el terreno de la frontera común. Entonces, esta fijación ya es un trabajo operativo de campo técnico que significa establecer las coordenadas de común acuerdo y colocar los hitos, que son las marcas que se colocan en la zona de frontera. Estos hitos pueden ser artificiales o hitos naturales, que son ríos o quebradas. En el caso de Ecuador tenemos todos estos tipos de hitos, pero el caso que justamente nos toca conversar se derivó luego del conflicto del año 41, se establece el protocolo de 1942, y ahí justamente en este protocolo se fija la línea de frontera y se ordena, se instruye el proceso demarcatorio que se inicia inmediatamente después, pero se suspende unilateralmente por parte de Ecuador en 1950, justamente cuando faltaban aproximadamente 150 kilómetros por concluir la demarcación en la zona de la Cordillera del Cóndor. Y esto permitió que durante cerca de 50 años se presentaran una serie de incidentes y dificultades que fueron superadas luego a través de un proceso de paz. O sea, en suma podemos decir que el Protocolo de Río de 1942 terminó su proceso de conclusión de la demarcación en 1999, luego que se firmara el acuerdo de paz entre ambos países, un acuerdo de paz complejo, delicado, que tomó 3 años y medio, pero que finalmente, con el apoyo de los países garantes, logramos justamente ese cierre de la frontera, pero con proyección hacia el futuro, no solamente un tema técnico, sino a través de otros acuerdos complementarios como integración fronteriza, medidas de confianza y también navegación por el río Amazonas. De acuerdo. Claro, estos hitos, lo que usted menciona, básicamente son pedazos, son bloques de cemento, ¿no? Que tendrán que más o menos el tamaño de un poco, para que el público se haga una idea, ¿no? Que el tamaño de un barril, más o menos, digo yo, ¿no? Barril de sí, una cosa así, ¿no? Aproximadamente los hitos deben tener alrededor de 1 metro, puede ser un poco más, 1,5 metros. Podríamos señalar que los hitos tradicionalmente, especialmente en la década de 40, cuando se firma el protocolo de Río de Janeiro y se realiza el proceso demarcatorio tanto en la costa como en la zona amazónica, eran hitos de cemento, ¿no? Estos hitos de cemento o a veces de piedra que marcaban justamente los puntos por donde pasaba la frontera. Sin embargo, yo quiero precisar algo importante. Cuando se firma el acuerdo de paz del año 98, nos reunimos con la parte ecuatoriana y establecimos que por razones de carácter técnico era conveniente cambiar las características de los hitos, de hacerlo de cemento a fibras de vidrio, porque esto tenía varias ventajas. Uno, de que nos reducía el número de vuelos de helicóptero. 2, que le daba durabilidad y eran sumamente visibles. Son hitos muy resistentes, pero que se colocan sobre una estructura de cemento armado. Y estos hitos son los que hemos colocado, justamente 27 hitos en la zona de la Cordillera del Cóndor, que nos permitió concluir
justamente este tema pendiente que generó tantas dificultades, como se decían, asuntos de aproximaciones, dificultades y conflictos durante cerca de 50 años. Luego de este cierre de la frontera, las relaciones han marchado de una manera muy positiva. La parte comercial ha crecido de $300 millones de intercambio antes del año 99 a más de $2.000 millones, y sobre todo han habido beneficios de las zonas fronterizas, de las poblaciones, y unos mecanismos muy importantes y novedosos, como por ejemplo es el mecanismo de la reunión de los presidentes anualmente, un año en un país y el siguiente en el otro, así como los gabinetes binacionales. Esa es una práctica muy positiva para poder resolver la problemática de zona fronteriza. De acuerdo, efectivamente tengo acá en mis manos, le agradezco mucho haberme hecho llegar una publicación de la Fundación, ¿no? Usted es el editor, la Fundación Academia Diplomática del Perú, sobre unas reflexiones a los 20 años de los acuerdos de paz, un libro que salió hace un par de años y que tiene varias reflexiones sobre las relaciones con nuestro vecino del norte. Ahora, precisamente hablando de las relaciones, en principio iba a haber un acuerdo, había este proyecto Puyango, un sistema me parece, hidroeléctrico o para, ¿cómo se llama? De irrigación, ¿no? Aprovechamiento hidrográfico de las aguas que están en la zona de frontera. ¿Sí? De acuerdo. Puyango, ¿Eso en qué quedó? ¿Eso en qué queda? ¿Se llegó a hacer la licitación? ¿Cómo está ese proyecto? Esto está avanzado. Permítame, doctor Belaúnde, mencionar brevemente una cosa que es importante, porque se menciona, y eso es cierto, ¿no?, de que en esta etapa, ¿no?, del proceso bilateral entre Perú y Ecuador, luego del conflicto del Alto Cenepa de 1995, se da un proceso diplomático muy importante que concluye en los acuerdos de paz, en el cierre de la frontera, y ahí tuvo un rol muy importante los equipos negociadores de la Cancillería. Fueron muchos diplomáticos que participamos en toda esta etapa, ¿no?, y dirigido, por supuesto, por los cancilleres. Pero yo quiero señalar, ¿no?, una cosa importante, que en la década del 70 también los embajadores, distintos embajadores peruanos que desempeñaron funciones en el Ecuador, cumplieron un rol muy importante. Quiero recordar uno de ellos, el embajador Juan Miguel Bácula, que fue maestro de muchos de los diplomáticos de Cancillería, quien preparó un cambio importante, una aproximación en un periodo muy difícil de la relación bilateral. Y una de las propuestas justamente que se dio a Cancillería y que se llevó a cabo por ambos países es esta iniciativa del proyecto Puyango-Tumbe-Catamayo-Chira, es decir, de aprovechamiento de las aguas comunes. Un tema que marchó con mucha viada, ¿no? Inicialmente tuvo algunas dificultades y ahora se está retomando con mucho interés. Hay la determinación y la voluntad política de que esto marche, ¿no?, de manera concreta junto con las otras iniciativas de integración. Y también lo que es muy importante, que tenemos un plan binacional. Es un plan binacional que permite contar con recursos financieros para atender las necesidades de las poblaciones fronterizas. Y ahora se va a poner énfasis especialmente en la zona amazónica, en ciertas zonas que han estado alejadas de la presencia del Estado, no solamente en el Perú, sino también en el Ecuador, y que justamente estas poblaciones nativas que tienen lazos comunes familiares, pues ahora van a ser atendidas, ¿no?, la zona de Condorcanqui y otras zonas justamente donde está la cordillera del Cóndor, que fueron lugares de conflictos y de constantes dificultades, y que por estas razones justamente no lograron integrarse. Ahora yo creo que con este proceso de paz hay una opción muy positiva para el desarrollo de estas zonas. Ahora, otro aspecto de las relaciones con Ecuador es el tema del contrabando y de la lucha contra la minería ilegal, narcotráfico. ¿Cómo está la cooperación a ese nivel? Bueno, podríamos decir de que existe un avance importante en estos 22 años, podríamos decir cerca de 22 años de los acuerdos de paz y la conclusión de la demarcación en diferentes aspectos. Por ejemplo, la parte sanitaria, hay hospitales, tanto de un lado como del otro, donde atienden a las poblaciones de ambos países, ¿no? Hay un desplazamiento también. Hay que entender una cosa importante, que justamente el acuerdo de paz ha permitido también un desenlace, un desembalse de una serie de aspectos, de energías que estaban contenidas justamente por la falta de este acuerdo que fue tan importante. Y, por ejemplo, en la zona de Loja, con Piura, existen familias de lazos comunes que actualmente se desplazan, se conectan, ¿no? Y eso permite justamente una mayor fluidez en lo cultural, en lo familiar, en lo social, ¿no?
Yo creo que eso creo que ha sido sumamente importante. Hay también el asunto de las conexiones viales. Hay una conexión vial que va desde Guayaquil hacia la zona de Tumbes, Piura-Tumbes, y hay dos zonas adicionales. Y quiero decirle que antes del asunto de la pandemia hay un desplazamiento muy importante turístico ecuatoriano hacia el norte peruano. Justamente todo este producto, pues estos acuerdos y estas medidas de confianza, esta situación que ha pasado de una situación de confianza, de miramientos y de conflictos y que se veían distantemente ambos países, ahora existe plena normalidad en las relaciones y con una gran perspectiva. Yo diría que los nuevos temas, los nuevos desafíos están justamente en estas áreas, en las áreas, por ejemplo, de lo que es la minería ilegal, los que son los delitos transnacionales, el narcotráfico y todo este tipo de cosas que se dan en las zonas alejadas, y que es muy bueno que se coordine las medidas para poder atender, para poder contestar esta nueva realidad. Y por supuesto el tema de la pandemia, que es un asunto que se ha estado atendiendo de manera nacional, pero yo creo que hay que atenderlo de manera binacional, y no solamente binacional, sino también multinacional. Se conoce perfectamente que una de las grandes deficiencias de la atención de este tema ha sido porque no había una reacción multinacional y los organismos internacionales han venido a menos. Pero ahora yo creo que hay que revalorar los organismos internacionales. Yo diría los regionales también. Hay que hacer un relanzamiento, a mi modo de ver, de los organismos regionales que de una u otra forma pues han estado mediatizados en los últimos años. Y sobre esto, justamente el tema de la pandemia, ¿hay entre Perú y Ecuador algún tipo de coordinación, cooperación específica? Sí, lo que conozco es que apenas sucedió la pandemia ha habido una serie de contactos a nivel de autoridades de ambos países, ¿no? Y no solamente a nivel binacional, sino a nivel de la comunidad andina y a nivel también de la Alianza del Pacífico, estableciéndose una serie de facilidades justamente pues para permitir el comercio digital, disminuir la burocracia justamente del intercambio comercial y facilitar justamente circunstancias tan especiales para minimizar pues todos estos problemas de carácter sanitario, y también coordinaciones pues entre los ministerios de salud. Pero me parece que el desafío es tan grande que va a ser muy importante pues poner en práctica todos estos mecanismos, no solamente los mecanismos globales, mundiales, como lo de la Organización Mundial de la Salud, que felizmente desde la óptica americana en estos momentos la administración Biden le ha dado una importancia fundamental, y está regresando a la OMS, y está regresando también a otros organismos como son los de cambio climático. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para que nosotros nos insertemos también en esa lógica, y también a nivel regional, subregional y a nivel binacional, por supuesto. Y finalmente, una última pregunta. Usted habló efectivamente de los gabinetes binacionales. Obviamente por el tema de la pandemia, pues eso se ha suspendido. ¿Usted sabe si próximamente se va por lo menos de manera virtual, digo yo, no lo sé, va a haber algún nuevo, se contempla, está previsto algún nuevo gabinete binacional? No tengo alguna fecha específica, pero sí sé que han estado en contacto constantemente las autoridades de ambos países, y hay la idea pues de retomar todos estos mecanismos que son tan importantes y que han dado tan buenos resultados. Y a propósito de los gabinetes binacionales, quiero decirle que justamente estos se inician a raíz del acuerdo de paz peruano-ecuatoriano, pero se van a replicar también en otros países vecinos. Por ejemplo, hay un gabinete binacional con Colombia, luego se hizo con Bolivia, con Chile también, luego del Fallo de la Haya, y con Brasil se está aproximando también a tener medidas similares. Quiere decir pues que estos gabinetes binacionales y estos mecanismos del más alto nivel, con la presencia de los presidentes, es una forma de poder identificar los aspectos más importantes de la problemática por sectores y luego encontrar una solución. Pero no solamente es diagnóstico y decisión de abordar estos temas, sino también un seguimiento, monitoreo, para poder anualmente ver qué ajustes hay que hacer a estos mecanismos. De acuerdo, efectivamente, además la idea venía inspirada de Alemania y Francia, que tienen ese mecanismo de gabinete binacional hace ya bastante tiempo. Embajador, muchas gracias. Sí. Muchas gracias por sus palabras, por su intervención. Efectivamente, la relación con Ecuador está siempre más allá de los gobiernos, es una relación que se mantiene
¿no? De manera muy auspiciosa. Nuevamente, muchas gracias. De repente en otra oportunidad tendremos, volveremos a conversar. Gracias nuevamente. Doctor Belaunde, un gusto estar en su programa y lo felicito por el programa que tiene. Creo que es muy importante dar a conocer todos los factores internacionales y toda la problemática compleja que se desarrolla no solamente en nuestra región, sino en el mundo entero. Muy amable. Gracias.